Bueno, hemos hablado entonces del concepto de espacio-temporalidad de la norma. Ya al respecto dijimos que debíamos considerar unos efectos de la norma en el tiempo y unos efectos de la norma en el espacio, y básicamente estos efectos de la norma en el espacio, ya explicamos, se trataban de un lado de la territorialidad y del otro de la extraterritorialidad. Entonces vamos a continuar desarrollando el tema de la interespacialidad de la norma. Y básicamente nosotros lo que habíamos planteado en esta parte anterior, inicial, es la fatalidad de que la norma siempre está circunscrita a los factores del espacio y del tiempo. Ahora nos vamos a concentrar como en un aspecto de la espacialidad, y nos vamos a referir específicamente a los distintos espacios en los que puede operar un sistema normativo dado. Entonces, un sistema normativo es en principio una especie de sistema cerrado que opera en un determinado espacio. Entonces, digamos, un espacio puede ser el estado ecuatoriano y otro espacio puede ser el estado norteamericano. Entonces, estos son dos espacios que corresponden a dos estados, y cada uno de esos estados tiene un sistema normativo propio. Ya en la sesión anterior también tuvimos oportunidad de referirnos al concepto de los estados nacionales. Pudimos ver un video en el que hacemos una lectura acerca de su definición, su origen, cuál fue su evolución histórica a partir del Tratado de Westfalia, cuáles son las distintas concepciones que pueden existir respecto de los estados nacionales, y en particular vimos algunas críticas al concepto de Estado-Nación y en oposición al Estado-Territorio. Entonces, hoy aquí está pues el video que ustedes tienen a disposición donde se hace esta lectura. Entonces nos vamos a concentrar un poco en ese tema de los estados nacionales, en su definición, y reiteramos entonces lo dicho de que un estado-nación es una forma de organización política, y en cuanto a forma de organización política, es una forma de organización del poder. Entonces, el Estado-Nación es una forma de organización del poder, y pues obviamente del poder político, que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y un gobierno. Entonces aquí encontramos pues los tres elementos clásicos constitutivos del Estado, como son el territorio, la población y el gobierno. O sea, el aspecto material, el demográfico humano y el político. Entonces, el territorio es un elemento muy importante en la composición o en la integración del concepto del Estado. En ese sentido, encontramos como una definición conceptual de ese territorio del Estado como un área incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo, donde siempre cuenta con la posesión de una persona, organización, institución, Estado, un país. Entonces aquí nos estamos refiriendo al territorio, pero de un Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado como organización política específica requiere, para cumplir su cometido político, ejercer el poder respecto de un territorio determinado.
Entonces vemos que esos elementos del Estado básicamente son un elemento sólido, un elemento líquido y un elemento gaseoso o etéreo, es decir, todo lo contrario de lo sólido. Entonces el elemento sólido será la tierra, el elemento líquido serán las aguas y el elemento gaseoso será pues el aire, pero vamos a ver que eso tiene una descomposición un poco más profunda. Entonces vamos a llamar a la tierra la litosfera, a las aguas la hidrosfera y al aire la atmósfera. La hidrosfera pues está a su vez integrada por todos los cuerpos de agua, sean de naturaleza marítima, por ejemplo el mar territorial, la plataforma submarina, etcétera, lacustre y fluvial. En cuanto a la atmósfera, o la parte pues más gaseosa del estado, es importante considerar, por ejemplo, el espacio aéreo, el espacio geoestacionario y el espacio electromagnético. Entonces, todos estos elementos podemos considerar que están integrando tierra, aguas, aire, están integrando el territorio del Estado. Una definición geosemántica del concepto de territorio, es decir, en la perspectiva de la geosemántica social, se entiende por territorio la suma de un sentido, de un significado a un lugar, cuya definición es validada por la comunidad o la sociedad. Entonces ahí es una interpretación de carácter social para entender que un territorio realmente sí corresponde a un determinado país. La definición política es importante del territorio, es importante considerar que hay dos aspectos fundamentales en esta definición política. ¿Cuáles son las funciones políticas que tiene el territorio y que cumple una función positiva en el sentido de que consiste en constituir el asiento físico de su población, la fuente fundamental de sus recursos naturales, pues que la misma necesita la población, y el espacio geográfico donde tiene vida. Entonces es muy importante que ese aspecto positivo, es decir, el sistema normativo colombiano tiene vigencia dentro de los límites que conforman el territorio de nuestra República de Colombia. Así no haya solución de continuidad en el territorio. Por ejemplo, San Andrés, ¿no?, está mediado por un espacio de territorio que no es necesariamente de Colombia. Sin embargo, San Andrés como territorio colombiano está integrado y se entiende como parte de la unidad territorial de nuestro país. Una función negativa en el sentido de que esa función negativa es virtud de que circunscribe las fronteras de los límites de la actividad estatal y también a la actividad de los estados extranjeros dentro del territorio nacional. Entonces, de ahí surge, por ejemplo, el principio de no injerencia en los asuntos internos de carácter directo. Es decir, se consideraría que si un país traspasa las fronteras de nuestro territorio, entonces podría, por ejemplo, hacer una invasión, o sea, que se debe repeler. Es decir, que tiene una función de carácter negativo, es decir, usted no entra acá, para decirlo coloquialmente. Ahora, la necesidad del territorio, desde el punto de vista político, el territorio es muy importante, pues que eso está enlazado con el tema del poder. Las luchas territoriales entre estados generalmente se dedican fundamentalmente a la lucha de poder. El Estado, para realizar sus misiones y sus fines, tiene necesidad del territorio, es decir, de
de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para satisfacer las necesidades de su población. El Estado que pierde su territorio desaparece, porque ya no tiene espacio donde desarrollar su territorio. Entonces el espacio, en este caso como territorio, es de carácter supremamente vital e importante, pues, para la conformación y la permanencia del Estado. Ahora, en una definición ya jurídico-constitucional, decimos que el Estado es el ámbito espacial de validez del orden jurídico. Como les digo, puede no estar integrados en un solo territorio sin solución de continuidad. Es decir, el orden jurídico, por ejemplo, de los Estados Unidos es perfectamente válido en Hawái o en Alaska, así no estén integrados sin solución de continuidad en su territorio. Ya sabemos que no hay una enorme distancia, incluso de la soberanía de otros países, entre el Estado de Hawái y Estados Unidos propiamente dicho, el Estado de Alaska y los Estados Unidos propiamente dicho. Pues es uno de los componentes del Estado. Entiéndase por territorio en el derecho constitucional no necesariamente la unidad espacial. Por tal motivo, la unidad del territorio no es una unidad geográfica. El territorio puede estar compuesto de partes separadas entre sí por otros territorios que pueden pertenecer a estados diferentes o no pertenecer a estado alguno, en el sentido pues estricto de territorio, como por ejemplo el de alta mar. Si todas estas partes geográficamente inconexas constituyen un todo unitario, un territorio único, débese única y exclusivamente a que no son sino el ámbito espacial de la validez de uno y el mismo orden jurídico, ¿no? Por ejemplo, nosotros referíamos antes el concepto de nación, que es un concepto sociológico de identidad cultural e inclusive hasta racial. Entonces, cultural, que comparten, digamos, el mismo folclore, costumbres, comidas, etc. Pero el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, la nación hawaiana es bien distinta, digamos, al conjunto de los rasgos pues, más generales de la nación norteamericana continental. Pero lo que sí impera es que hay un orden jurídico de fondo que es idéntico en uno y en otro territorio, lo que permite la unidad del Estado. Entonces, insistimos, la identidad del territorio del Estado no es más que la entidad del orden jurídico, ¿ya? O sea, es el orden jurídico lo que le da pues entidad a este asunto. De manera que para otros autores es la porción en la superficie del globo terráqueo sobre la cual el Estado ejerce habitualmente su soberanía. Constituye la base física del Estado, así como el elemento necesario para la subsistencia del Estado, el cual se individualiza geográficamente por virtud de la permanencia de un pueblo en su suelo. Además, constituye la determinación del imperium, ya que la validez del orden jurídico debe ser referida a límites de espacio. Escuchen por favor bien esto. La validez del orden jurídico debe ser referida a límites de espacio. Es decir, ese espacio es el territorio de un Estado en particular. El Estado se distingue de otras entidades por virtud del poder y por su carácter territorial. Entonces, aquí tenemos pues la importancia del concepto del territorio en la definición del Estado. En la próxima sesión vamos a referirnos ya entonces, teniendo esa noción
de la espacialidad que significa el concepto Estado, expresado a través de la territorialidad del mismo, a los conflictos de leyes interespaciales.